Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes, espero que todos se encuentren bastante bien. Hoy vamos a continuar con este estudio a Filemón de esta serie de las epístolas paulinas. Estamos muy gozosos y muy expectantes a lo que el Señor nos va a dar el día de hoy y en esta hermosa carta, ¿verdad? Que aunque es corta, también es muy sustanciosa. Como usted ya lo vio al inicio en la miniatura, el tema que vamos a ver el día de hoy es el proceso del Evangelio. Estamos en Filemón parte 2 y le damos la cordial bienvenida a todos los que se van conectando y están ya en contacto con nosotros. Les vamos a pedir que se ponga cómodo, que prepare su Biblia, que prepare su cuaderno, pero que sobre todo prepare su corazón, que vamos a dar inicio. Bendiciones mis hermanos, bienvenidos, qué bueno que sigue aquí con nosotros, sea bienvenido. Estamos gozosos y es de mucha bendición el poder seguir compartiendo esta hermosa epístola con ustedes. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, como usted ya lo vio al principio, es el proceso del Evangelio. Estamos en Filemón parte 2 y vamos continuando y avanzando ya por culminar también estas epístolas paulinas. Si usted se las ha perdido o no ha visto algún video o es la primera vez que nos ve, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Usted nada más le da clic en el botón de suscribirse y activando la campanita le pueden llegar las notificaciones de todo el material que subimos. Le hago la invitación porque veo que normalmente los que nos ven no están suscritos. Del 50% es el 52% para ser más exactos. El 52% de las personas que nos ven no están suscritos, así que lo invito, haga ahí, nada más es cuestión de apachurrarle ahí el suscribirse, no le cuesta nada y es completamente gratis, así que si usted quiere seguir recibiendo esta hermosa palabra de parte de su servidor y de lo que estamos estudiando acerca de las epístolas que estamos por concluir, pues ponga ahí suscribirse y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de este correo electrónico, sablevision.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. También en el área de contacto está el canal de WhatsApp y también en el área de comentarios. Así que lo invito a que esté en contacto con nosotros. Nos gusta saber mucho de usted, así que escríbanos, salúdenos, pregúntenos, haga todo lo que usted se le ocurra ahí por los comentarios, por medio de correo o por medio del WhatsApp. Siempre estamos al pendiente de usted para también estar en oración por ustedes, por su familia, cualquier petición, hermano, ahí está el medio de contacto. Usted nos puede escribir y con mucho gusto lo incluimos en nuestras oraciones. Amén. Pues, ¿qué les parece si vamos iniciando? Acompáñeme a Filemón 1:1. Vamos a seguir estudiando esta carta de Filemón y vamos a ver cómo es que inicia este capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La epístola a Filemón, mi hermano, es una de las epístolas más cortas. Bueno, podemos decir que es la más corta, es de un solo capítulo. Y es una carta personal, una petición del apóstol Pablo a Filemón, una petición de que Filemón perdonara a un hermano. ¿Cuál es este hermano, hermano? Pues usted ya lo sabe, ¿verdad? Ya estuvimos estudiando un poco acerca de Onésimo. Filemón era un hombre acaudalado de la ciudad de Colosas y tenía un esclavo que dice la Biblia que le había robado.
Y Filemón pues lo mete a la cárcel por lo que le hizo este Onésimo. Este esclavo llamado Onésimo, cuando entra a la cárcel, se encuentra con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo discipuló y lo llevó a que se convirtiera a Cristo. Entonces ahora el apóstol Pablo manda a Onésimo de regreso a Filemón para ahora que no va ahora ya como un esclavo Onésimo, sino como alguien que ha sido libre por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y lo manda para que pida perdón a Filemón. Y entonces le escribe a Filemón para que perdone a este hermano Onésimo, que era antes su esclavo. Así que otro de los grandes temas que podemos aprender de Filemón es el poder regenerador del Evangelio, de cómo el Evangelio puede tomar a un ladrón y convertirlo en alguien útil. En Filemón vamos a ver la historia de redención, porque vemos que el apóstol Pablo, siendo inocente, se pone por culpable. Fíjese cómo dice Filemón 1:17. Vamos a leer 17 y 18. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjese, hermano, entonces el apóstol Pablo, siendo inocente, toma el lugar de la cautividad de Onésimo y toma la responsabilidad de Onésimo. Le dice, todo lo que él te deba, todo lo que te haya robado, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. Así que a Filemón bien le podríamos llamar la historia de la redención y la historia de la regeneración. Es la historia de cómo Dios puede redimir por medio de un inocente. Y es inocente en Cristo que tomó nuestro lugar, hermano. Es Cristo Jesús, ese inocente mayor que tomó nuestro lugar cuando nosotros éramos culpables. Amén. Y Él cargó por todas nuestras culpas en la cruz. Pero también la epístola a Filemón muestra cómo un ladrón puede ser transformado y convertirse en alguien útil para la gloria de Dios. Estas verdades, entre muchas otras, componen la epístola de Filemón. En el estudio pasado les compartí acerca de la fe de Pablo, la fe de un apóstol que aunque estaba preso, hermano, él sabe que no estaba preso por el gobierno, sino preso por Cristo. Y que no importando lo malo o difícil que pasaba esa situación, Dios siempre iba a estar con él. El estudio pasado aprendimos esta hermosa verdad, ¿verdad? Dos verdades que estuvimos estudiando la semana pasada. Pero hoy quiero llevarle a ver cómo la epístola de Filemón es una parábola de 5 acontecimientos en la vida del cristiano, 5 niveles del creyente y cómo Dios quiere hacer que esta obra de redención se lleve a cabo en nuestra vida. La palabra redención significa rescate. Filemón también nos enseña que en Dios no se puede dejar cabos sueltos. Por ejemplo, cuando alguien tiene una deuda y no la puede pagar, pues a veces se hace el desaparecido, ¿verdad? Huye y se desafana creyendo que pues de ahí ya se arregló el asunto y si se le olvidó al que le debe, pues ya ahí quedó, ¿verdad? Pero en el Evangelio no es así, hermano. En el Evangelio, Onésimo le robó a Filemón y lo pagó en la cárcel, ¿verdad? Él estuvo preso. Pero un Onésimo, por instrucciones del apóstol Pablo, tuvo que regresar con Filemón a ponerse a cuentas. Amén. Es decir, que en el Evangelio no podemos dejar cabos sueltos. No solo se trata de pedirle perdón al Señor, sino uno tiene que ir a reparar el daño que se hizo anteriormente. No es nada más de que sí, el Señor perdonó todos nuestros errores, ¿verdad? Pero siempre hay consecuencias. Y si usted tiene la oportunidad, pues tiene que no dejar cabos sueltos. Si usted era un mentiroso, y por decirlo, un ejemplo de muchos, ¿verdad? Para eh, decir más y que no le vaya a quedar el saco a ninguno. Digamos algo sencillón. Bueno, que todo es lo mismo, ¿verdad? No es que algo sea más sencillo que el otro. Es lo mismo ser un borracho a ser un ladrón o un asesino. No hay pecados pequeños y pecados grandes, ¿verdad? Todo es pecado. Pero, digamos un ejemplo fácil. Que usted es mentiroso, ¿verdad? Y por esa mentira que usted hizo, dañó a algunas personas. Obviamente el Señor lo perdona a usted y usted ya está libre de ese pecado, ¿verdad? Pero hubo consecuencias. Entonces, si usted tiene oportunidad de ir a arreglar ese problema que se hizo por medio de esa mentira que usted hizo, pues hágalo, hermano. Es el evangelio que nos invita y nos lleva a que no dejemos cabos sueltos, ¿verdad?
Todo esto es, hermano, porque nosotros debemos ser cartas abiertas y nuestra vida testifica del Evangelio. Nosotros no podemos llegar a hablar libremente con una persona a la cual hicimos daño, ¿verdad? Entonces es por eso, hermano, que el Señor nos invita a que no dejemos cabos sueltos y siempre ah, corrijamos esos errores que tuvimos. El Señor nos perdona, sí, pero si tenemos la oportunidad, corrijámoslos para que no tengamos nada en que nos reprochen, ¿verdad? Y seamos cartas abiertas. Vamos a leer nuevamente Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Si se fijan, el primer nombre que aparece aquí es el de el apóstol Pablo, ¿verdad? Es el primer nombre que aparece en esta epístola. Y es aquí, hermano, donde vamos a ver el proceso del Evangelio. El primer nombre que aparece en esta epístola es el apóstol Pablo. Y el nombre Pablo significa pequeño, pero Pablo significa el pecador transformado. Vamos a seguir leyendo primera de Timoteo, Filemón 1:15. Una disculpa, me trabé. Filemón 1:15. No, sí vamos a leer primera de Timoteo, perdóneme. 1:15. Ya decía yo que mi cerebro no me fallaba. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo está explicando que a él Dios lo escogió como un ejemplo de redención, como un ejemplo de perdón. Si leemos más atrás en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que lo primero, hermano, que tiene que pasar en nuestras vidas es la salvación. Por eso, el primero que aparece es Pablo, y Pablo representa la salvación. Es el primer proceso del Evangelio. La primera obra preciosa que nuestro Señor hizo en nosotros fue la salvación, ¿verdad? Redimirnos de nuestros pecados. Acompáñeme a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si nos vamos a Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y es que, hermano, deberíamos ser salvos a la manera de Pablo, donde inmediatamente de que se arrepintió y fue salvo, él comenzó esa búsqueda íntima de Dios, al punto, hermano, que Cristo mismo se le reveló. Por eso esto no es lo que vemos el día de hoy. Hoy vemos gente que no entiende el Evangelio, que vive una vida acomodada en este mundo y que no siente prisa, ¿verdad?, por buscar a Dios, y mucho menos está esperando su regreso, el regreso del amado. Para ellos es más importante el tiempo para tener un logro aquí en el mundo, ya sea, llámese como se llame, cualquier logro del mundo es más importante que la espera del amado y más importante que estarse preparando para recibir al amado. Y entonces estos son hermanos que no se han convertido, o digamos que sí se convirtieron, pero no tienen el deseo de rendirse a su Señor, mucho menos de santificarse, de consagrarse, ¿verdad? Y seguramente la única explicación que le podemos dar a esto es que hay una primicia, hay una cosecha y hay un rebusco. Todos se convirtieron, todos son salvos, la primicia, la cosecha y el rebusco serán salvos, pero están en distinto nivel, ¿verdad? Unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100. Amén. El segundo paso de la vida cristiana, el segundo proceso, lo vemos en Timoteo, que es la segunda persona o el segundo nombre que aparece. Y Timoteo, hermano, quiere decir el que honra a Dios o el que adora a Dios. El segundo proceso o el segundo paso ahora es que
después de ser salvo, yo me voy a convertir en un adorador. Me voy a convertir en alguien que después de haber sido salvo me convertiré en un adorador, en alguien que honra a Dios, alguien que entrega lo que más ama y lo entrega al servicio del Señor, incluyendo su tiempo, incluyendo su vida, sus pensamientos, su voluntad. Eso es un verdadero adorador, hermano, el que deja su voluntad propia para dejarla a la voluntad de Dios, que entrega eso que más ama, eso que tanto me costó. Hijo, hermano, es que hubiera visto la quemadota de pestañas que me daba para terminar la carrera, ahora el doctorado, la maestría, y ahora me pide usted que sirva al Señor y deje de poner en obra lo que tanto me costó de estudios para dejar el trabajo o hacer tal o cual cosa en lugar de enfocarme a mi vocación. Pues eso, hermano, es adoración. El dejar lo que uno más ama. Es, y puedo dar infinidad de ejemplos, hermano, pero el mayor está en Abraham. Como él dijo, vamos a subir al monte a adorar. Y lo que iba a hacer era sacrificar a su hijo. Eso es la adoración, el sacrificar lo que uno más ama. Acompáñeme a Hechos 16.1. Hechos 16.1. Y vemos ahí un gran ejemplo, hermano, porque Abraham iba a sacrificar a su hijo en el monte, iba a hacer una adoración ahí. Pero el Señor, al ver que iba a disponer a Abraham de lo que más amaba, de su unigénito, que no podía tener hijos y que lo tiene, y el Señor se lo pide y dice, sí, Señor, yo te lo voy a dar. Obviamente el Señor no se lo quitó, sino que le dijo, mira, no, te lo regreso y le dio ahí una gran bendición. Así el Señor de repente nos pide ciertas cosas para que tengamos esta balanza, ¿no? Porque usted podrá decir, ay, hermanos, que usted es muy extremista, ¿cómo me pide que deje de estudiar o que deje de trabajar en lo que estudié por servir al Señor? Y aquí está el balance, hermano. Si usted está dispuesto a dejar todo eso que le costó tanto trabajo por servir al Señor, el Señor no se lo va a quitar, porque el Señor sabe lo que le costó y sabe que usted está dispuesto a darlo. Entonces lo que le va a hacer es regresárselo y le va a dar la inteligencia o la sabiduría para administrar el tiempo, de poder enfocarse a lo que usted estudió y también en el servicio a Dios. Y ese es un ejemplo muy burdo, pero puede haber infinidad de cosas de las que usted ama. Y si usted se las entrega al Señor, el Señor no se las va a quitar, sino que el Señor se las va a regresar y le va a dar mayor bendición. Amén. Ahí para poner el balance. Hechos 16.1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Lo primero que hizo Pablo con Timoteo fue circuncidarlo. Entonces lo primero que hay que hacer con los adoradores es circuncidarlos, pero no a la manera terrenal, hermano, sino circuncidarlos es quitar la carne. Amén. Quitar ese prepucio, esa carne, esa fiera que está adherida, ¿verdad? Y a la hora de quitarla, no es que se va a quitar por completo, ¿verdad? Ya hemos aprendido, pero la podemos minimizar. Acompáñeme a Isaías 6.1. Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Imagínese, hermano, ¿usted se puede imaginar los carbones de fuego en los labios de Isaías? Pero fíjese que esa quemada fue para proclamar la palabra. Y a partir de ello, Isaías pudo hablar toda la palabra profética que Dios tenía para él. Imagínese ese acto, ¿verdad? Y usted sabe que al final Timoteo llegó a ser el delegado del apóstol Pablo. Entonces vemos en Filemón el proceso del evangelio, el proceso también de la redención. Primero, el primer personaje o el primer nombre que aparece es Pablo, que es la salvación, el ser salvo, ¿verdad? Y después aparece Timoteo, que es el ser adorador. El tercer paso es Filemón, es la tercera persona que aparece ahí en el versículo 1. Y Filemón quiere decir cariñoso, amigable, el que besa. Fíjese los significados. Acompáñeme a Filemón 1.4. Filemón 1.4. Le digo, hermano, que nada más en unos versículos podemos encontrar tanto de dónde extractar de la palabra, ¿verdad? Y como un juguito que usted puede tomar una naranja y la exprime poquito, pues va a salir poquito jugo, pero si la exprime hasta el fondo, puede sacarle el más provecho y aparte todavía usted le da la vueltita a la cascarita de la naranja y se puede comer los bagazos, creo que se llaman, la carnita de la naranja. Entonces, así es como es que hay que escudriñar la palabra, desde el jugo hasta la carnita y hasta lo más que se puede aprovechar. Filemón 1.4, acompáñeme. Filemón 1.4. Doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón estaba lleno de amor, ¿se fija? Y de fe para todos los santos. La etapa de Filemón es la etapa de nuestro servicio a Dios. Entonces, si lo vamos extractando, si usted va apuntando y se perdió, le aproveche. La primera etapa o el primer proceso del Evangelio o de la redención lo encontramos en Pablo, que es figura de la salvación. Timoteo, número 2, que es figura de la adoración. Y Filemón, que es figura del servicio, de nuestro servicio a Dios. Amén. Entonces vea cómo le llama Pablo a Filemón en Filemón 1.1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. El amado Filemón, colaborador nuestro. Y esta palabra colaborador, en griego, hermano, es una palabra que se pronuncia sunergos. Y sunergos quiere decir el que trabaja a la par de otro, el que ayuda y se pone delante de otro y lo potencializa. Un sunergos, hermano, es un trampolín para potenciar a otros. Y esto se llama servicio a Dios. Por eso dice que Filemón estaba lleno de amor y de fe para todos los santos, porque él es la figura de nuestro servicio. Acompáñeme al versículo 7 de Filemón. Filemón 1.7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, están hablando de Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón confortaba a otros, al igual que lo hizo Bernabé, quien recibió al apóstol Pablo cuando nadie lo quería. Es muy necesario, hermano, que después de ser salvos y después de intimar con Dios en la adoración, nos convirtamos en servidores. Esa es la tercera etapa o el tercer proceso del Evangelio. Porque si bien es cierto que el servicio no nos salva, sí nos mantiene. Es decir, nos evita que nos apartemos del Señor. Nos conlleva a mantener un compromiso en amor constante y sobre todo tener encendido el fuego
de nuestra alma, hermano, y no enfriarnos. Amén. Pero dijimos que Filemón también quiere decir el que besa. Y el que besa significa discipulado. Por eso Cantares 1:1 dice, el que me besa con los besos de su boca. Y la palabra beso es la palabra nashak. Y quiere decir armar, equipar, discipular. Amén. Fíjese cómo cambia el contexto, ¿verdad? Usted lee Cantares y dice, el que me besa con los besos de su boca, pues obviamente, ¿con qué me va a besar, no? Pero estamos hablando de una palabra nashak, que quiere decir discipular, el que me disipula con palabras de su boca. Entonces, los que van a venir o los que van a venir a servir son los que están siendo discipulados. Y la calidad de nuestro servicio depende de la calidad de nuestro conocimiento de la palabra. Amén. Usted no puede estar sirviendo si usted no tiene en claro y no tiene conocimiento de la palabra. Si usted tiene conocimiento de la palabra y usted la vive, usted va a servir con mayor gozo. Por eso hay tanto hermano en la iglesia que sirve mal encarado, porque todavía no está viviendo la palabra, no ha sido discipulado. Y a veces es muy sencillo poder decir, hermano, usted puede servir en la iglesia limpiando las sillas o recibiendo a los hermanos. Pero hasta eso, hermano, es una gran responsabilidad, no es algo sencillo. Usted está sirviendo para los santos. Y si usted no está siendo discipulado, si usted no tiene viva la palabra, pues obviamente va a estar haciéndolo de mala gana. Va a decir, ay, pero ¿por qué si lo otro lo puede hacer? A ver, ¿por qué el pastor no viene a ayudarme? Ay, ¿por qué el que está cantando está ahí nada más como bien limpiecito? Yo aquí tengo que ensuciarme las manos. Y ese es eso, hermano, por lo cual nuestro servicio va a ser más excelente si tenemos un discipulado. Si nosotros tenemos un devocional y aprendemos la palabra, y no solamente la aprendemos, sino que la vivimos. Amén. Vamos a leer el versículo anterior, el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Se fija? En nosotros está todo el bien de Dios. En nuestro espíritu está codificada toda la doctrina que el Padre nos enseñó en la casa del Padre. Solamente que pues aquí tenemos que recordarla, ¿verdad? No es nada más de lo que aprendimos de la casa del Padre. Obviamente viene aquí codificado en nuestro cerebro. Por eso a veces usted le da clic ciertas cosas que recibe y que dice, oh, sí es cierto. Y como que ¿dónde lo escuché eso? Ay, no me acuerdo dónde, con qué pastor o en qué video o en qué estudio. Pero no, en realidad lo que usted está recordando es que se lo enseñó directamente el Padre. Y a veces por eso no decimos, no entendemos o no recordamos en dónde escuchamos, porque obviamente lo recibimos en la preexistencia. Entonces ya llevamos tres procesos, ¿verdad? Pablo en figura de la salvación, Timoteo en la figura de la adoración, en la intimidad, y Filemón en la figura del servicio a Dios. Vamos ahora con el cuarto, Filemón 1:2. ¿Quién es el tercer o el cuarto personaje que aparece aquí? Y a la amada hermana Apia. Apia, hermano, quiere decir la que crece, la que da fruto, la que se extiende, la provechosa o la fructífera. Apia representa la administración de nuestras almas. El crecimiento espiritual de nosotros va a depender del estado de nuestra alma. Y nuestra alma tiene que ser ministrada constantemente. Lo que hay en nuestra alma va a ser la clave, hermano, para nuestra vida eterna. Por eso cuando la palabra dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, lo que está diciendo es, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, porque la clase de vida que vas a tener depende de la condición de tu alma. Nuestra alma, lamentablemente, según primera de Pedro 2:25, es la que se descarriló. Entonces el proceso número 4 de la redención es el cuidado del estado de nuestra alma. Y gracias a Dios, hermano, por mi esposita que nos ha dado muchos estudios acerca del alma y los invito a que vayan a ver ahí en la lista de reproducción, en Guiados por la Palabra en la temporada, desde la 1, hermano, de temporada 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la que vamos actualmente, se ha estado hablando de la administración al alma. Así que si usted tiene alguna duda de la administración al alma, vaya a ver esos videos ahí con mi esposita, aquí en Sablevisión, en la lista de reproducción, Guiados por la Palabra. Amén. Nosotros debemos de cuidar el estado de nuestra alma, porque depende de eso, hermano, de ese estado depende nuestra vida y también depende nuestro galardón eterno.
Ya aquí, les vuelvo a repetir, estuvimos estudiando a través con mi esposita, Laurita, los 17 frentes de batalla del alma. También estuvimos hablando, o estuvo hablando ella de los 31 reyes de Canaán que cometen contra el alma. También se ha hablado de las 12 áreas restaurables del alma. Y todo esto, hermano, porque entendemos lo importante que es la administración constante de nuestra alma. Así que le hago nuevamente la invitación, vaya a ver la lista de reproducción de Guiados por la Palabra. Y es que el alma, hermano, tiene una batalla constante y esa batalla la encontramos en Primera de Pedro 2.11. Acompáñeme a Primera de Pedro 2.11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire cómo para tener un alma en orden tenemos que confesarnos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mucha gente se contamina porque se siente parte de esta tierra y toma las costumbres de esta tierra. Se corrompen y se apartan de Cristo. Y este versículo nos enseña que el alma primero pelea contra la carne y después contra el diablo. Amén. Fíjese cómo dice Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario de nuestra alma la quiere devorar en colaboración con la carne. Y si alimentamos a la carne, pues obviamente somos presa fácil para el diablo. Hay lugares, hermanos, donde los que están cuidando su alma no deberían ni siquiera de visitar. Hay lugares, hermano, en los cuales usted ni siquiera tendría que ir a comer. Hay personas con las que usted ni siquiera se tendría que juntar. Porque es el cuidado del alma tiene que ver mucho con eso también, hermano. Y no digo que usted ya se va a volver un ermitaño, no. Pero sí debe tener mucho cuidado con quien se junta, porque dice que el que anda con lobos a aullar se enseña, ¿verdad? Veamos el último nivel que es Arquipo. La quinta persona que aparece es Arquipo. Y Arquipo quiere decir domador de caballos. Me llama la atención que Arquipo también quiere decir el amo del caballo. Vamos a leer nuevamente Filemón 1.2 para que aparezca aquí el quinto. Porque no lo puse para que usted vaya ahí viéndolo en contexto con nosotros también y vea ahí en la parte de la Biblia. La amada hermana Apia, que es el número 4, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, número 5. Y a la iglesia que está en tu casa. Pero aquí ya no habla de personajes, sino que está hablando ya de una iglesia en general que está en su casa. Pero si se fija, está hablando de 5 personas. Y Arquipo, que es el quinto hermano, es el cristiano espiritual. Entonces, si retomamos, si usted está apuntando, Pablo, que es la figura de la salvación, Timoteo, figura de la adoración, el que honra a Dios, Filemón, figura del que da su servicio a Dios, del servidor, Apia, figura de la que ministra su alma, y Arquipo, que es el dueño del caballo, figura del cristiano espiritual. Domar el caballo significa domar a nuestra fiera. Fíjese cómo dice Efesios 4:22. Efesios 4:22. Y fíjese cómo nada más en 2 versículos el Señor nos enseña el proceso o los procesos del Evangelio de redención y de nuestra vida cristiana. A veces digo que en un solo versículo el Señor nos puede dar infinidad de temas. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso hay que hay algo que se llama dominio propio. Y el dominio propio es fruto del espíritu. Y el dominio propio sirve para decir ya no más. Porque la fiera no se sacia, hermano. Se envicia. Pero para eso tenemos el dominio propio. Hay muchas cosas, hermano, en las que uno se puede enviciar. Usted, si le da vuelo a la carne, usted vea un capítulo de una serie y usted se envicia y se puede aventar toda la serie en una hora. Bueno, en una hora no, porque obviamente cada capítulo a veces dura una hora, ¿no? Pero se puede aventar un día viendo una serie para terminársela completa o verse una serie completa en una semana. Y eso de decir también un ejemplo, hay infinidad de vicios.
Y usted puede tomar una copita de vino y de repente usted se envicia y se toma toda la botella y se pierde. Y no solo una, sino pues sigue con la segunda, la tercera. Se puede enviciar con el alimento, se puede enviciar con la boca, lo más difícil, con lo que ve, con lo que escucha. Y es muy importante, hermano, que tengamos dominio propio, que no nos enviciemos y sobre todo que cuidemos a los nuestros, ¿verdad? A nuestros hijos. Y no dejemos que se envicien ahí con las tabletas, con los celulares, con la televisión, con los videojuegos, con el deporte, que tenga todo un equilibrio, que puedan hacer tarea, tampoco que se envicien en tareas, sino que tengan un equilibrio de tareas, sí, deportes, juegos, videojuegos también, ¿por qué no? Estimula mucho a la mente y les ayuda en lenguaje, en idiomas, en todo lo digital. También pueden tener un momento de distracción en celulares, siempre y cuando uno esté también ahí al pendiente, ¿verdad? El asunto es no enviciarse. Y nosotros como adultos también tenemos mucho de qué cuidarnos, de no enviciarnos. Arquipo le llaman compañero de milicia, ¿verdad? Uno que pelea a la par. El quinto proceso del Evangelio es pelear. Fíjese cómo dice Colosenses 4:17. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El ministerio que nosotros recibimos fue domar al caballo. Antes de esperarse pastor, evangelista, apóstol, maestro, ¿qué me faltó? Profeta. Primero hay que domar al caballo, hay que domar a la fiera. Y déjeme introducirlo al siguiente tema con Filemón 1, 1 al 2. Seguimos con solo 2 versículos, hermano, y siguen saliendo temas. Filemón 1, 1. Pablo y Timoteo, siervos, hay filipenses, me puse filipenses, es Filemón, perdón. Filemón 1, 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. El siguiente tema es la introducción al siguiente tema. ¿Qué debe haber en nuestras casas? Aquí dice a la iglesia que está en tu casa. Entonces, en nuestras casas debería haber iglesia, hermano. Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de Apia y Filemón. O sea, que estaba hablándole a Filemón el papá, Apia la mamá y Arquipo el hijo. Entonces, Pablo le está escribiendo a una familia, al papá, a la mamá y al hijo, que es una iglesia. Ese es un buen momento, hermano, para decirle al Padre, ayúdame a convertirme de verdad, como lo hizo el apóstol Pablo. Ayúdame a tener una verdadera intimidad y ser un verdadero adorador como Timoteo. Ayúdame a servir de corazón y excelencia como Filemón. Ayúdame a ministrar diariamente mi alma como lo hizo Apia. Y ayúdame a domar el caballo, a domar mi fiera como lo hizo Arquipo. Cuando la palabra dice pide y te será dado, se refiere a que pidamos este tipo de cosas. No que estemos pidiendo un carro y específicamente de qué color y de qué marca y con qué tipo de rines, no, hermano. O qué tipo de casa o qué tipo de trabajo, no. Lo que el Señor pide o nos está invitando a que pidamos son este tipo de cosas, las que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia y pidámosle por todo aquello que necesitamos para ser aptos y completos para el día en el que Él venga por nosotros. No le estemos pidiendo, hermano, por una mejor casa. No le estemos pidiendo por un mejor carro. No le estemos pidiendo por tener un buen trabajo o un buen título universitario. Porque eso es pasajero, hermano. Esto se va a quedar aquí en el mundo. Usted no se acomode. Usted confiésese como peregrino y extranjero de este mundo. Usted pida por las cosas de arriba, por las cosas aún de aquí abajo, pero que le van a ayudar para que usted pueda recibir al amado de la mejor forma, vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. Porque solo así es como usted podrá recibir al Señor, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor en parucía.
Amén. Así que pidamos estas cosas, hermano. Se lo dejo para que lo medite. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación, nos puede escribir a este correo electrónico. Siempre estamos ahí al pendiente. Nos puede escribir también en el área de comentarios o nos puede seguir también en el canal de WhatsApp. Ahí también siempre estaremos al pendiente de usted. Si usted no se ha suscrito, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Active la campanita para que no se pierda ningún video de los que vienen después de este. Estamos por concluir las epístolas paulinas después de varios años. Nos da mucho gusto que el Señor nos deje llegar hasta este momento. Estamos ya en la antesala de terminar estas epístolas paulinas. Y lo que viene, hermano, también será de mucha bendición. Ya estamos preparando todas las demás temporadas, así que no crea que estamos al día. Siempre estamos ahí, un paso adelantito, para que usted tenga y reciba la palabra expuesta de la mejor manera. Les envío un saludo, espero que pasen una excelente semana. Estamos ya en miércoles, ombliguito de semana, como le dicen todos. Y espero que sea de bendición estos temas. Compártalos, hermano. Déjenos un like para que muchas más personas lo puedan ver en esta plataforma. Y compártalo. Usted tiene aquí abajito, por aquí aparece una flechita. Usted le da la flechita y ahí le da la opción de copiar el enlace o de compartirlo en diferentes redes sociales. Ahí le aparece la lista de las redes sociales que puede compartir directamente desde ahí. O si usted copia el enlace, usted puede entrar a la plataforma que a usted le guste y ahí nada más le pone pegar y se comparte este video para que puedan verlo más personas. Hermano, ayúdeme a compartirlo. Ayúdeme a decirle ahí a sus hermanos que se suscriban para que seamos más y llegue a más personas. No es por vanagloria de que seamos muchos en este canal y que nos vean cientos y millones, ni que tengamos millones de reproducciones. Lo importante es, hermano, que la palabra expuesta que se está dando llegue a más personas. Que no se queden con los ojos vendados de decir la bendición es lo material. O que me dio tristeza, hermano, ver apenas un video que estaba un pastor diciendo que escuchó la voz de Dios y que le dijo que hiciera una bodeguita al lado de la iglesia, de la congregación, porque el Señor le iba a regalar carros, Lamborghinis. Le dijo, haz una bodega grande porque ahí te voy a dar Lamborghinis, autos últimos modelos. Y él estaba bien gozoso diciendo, el Señor me habló y me dijo que hiciera y lo hice. Ahora estoy esperando que lleguen los carros. Yo creo que esa voz que escuchó él no era del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor no quiere que usted tenga bienes materiales, lo que el Señor quiere es que usted tenga bienes en el cielo, en el reino eterno, hermano, no aquí en la tierra, porque todo lo que nos dé aquí en la tierra, el Señor sabe que va a ser pasajero. Usted no le da a su hijo algo que sabe que no lo va a disfrutar, ¿verdad? Que se le va a acabar rápido. Usted le quiere dar a su hijo algo que le dure. Así es el Señor, nos quiere darle lo mejor, pero a veces nosotros deslumbramos con lo que hay en esta tierra. Entonces, ese es el fin, hermano, que llegue a más personas y que se les quite esa venda de los ojos, que lo que impera y es urgente en este tiempo es que nos preparemos para su venida. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues consagrándonos, limpiándonos y metiéndonos más en la escritura y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. No de tener un avivamiento como se cree que el avivamiento va a ser en algarabía, en júbilo. Un verdadero avivamiento va a ser en profecía, en palabra. El avivamiento que estamos viviendo es el avivamiento de la palabra. Y la palabra se está haciendo revelada, se está haciendo rema en nuestras vidas. Amén. Así que recibámosla y compartámosla. Que no se la quede usted para usted solo, sino que compártala. Ayúdenos ahí a compartir. Invita a que se suscriban y va a ser usted también de mucha bendición para más personas. Amén. Pues mis hermanos, me despido. Pasen una excelente noche, una excelente tarde, día, depende de la hora que usted nos está viendo. Y si el Señor nos lo permite y no ha venido, pues nos vemos por acá el próximo miércoles, 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Estamos por concluir las epístolas paulinas, así que no se pierda y esté al pendiente de todo lo que viene a continuación, porque tenemos temas ahí muy bonitos, muy interesantes. Amén. Pues Dios los bendiga, pasen una bonita tarde, día, noche, depende de la hora que usted nos está viendo. Y si el Señor lo permite, nos vemos por acá el miércoles 5 de la tarde. Bendiciones.